Cuando se trata de recursos naturales, Bolivia es probablemente uno de los países más ricos del mundo. En estas imágenes verás el ejemplo de esto, una verdadera mina de oro en este mar blanco conocido como el Salar de Uyuni. Este es el salar más grande de todo el mundo. Para que te des una idea de su tamaño, el salar es más grande que toda la isla de Jamaica y del tamaño de Qatar. Y la razón por qué digo que esta es una mina de oro es porque este salar tiene las reservas más grandes del mundo en litio, el mineral más importante para fabricar baterías. Resulta que el Salar de Uyuni tiene casi el 25% de todo el litio en el mundo. A raíz de esto, muchos economistas han llamado a Bolivia como el Saudi Arabia del siglo XXI, ya que las baterías están y serán consumidas como nunca antes. Pero, a pesar de semejante riqueza, Bolivia es de los países que menos litio produce en el mundo. Así es, Bolivia está sentada en una mina de oro y no puede explotar este recurso. Y el presidente actual, Luis Arce, está vendiéndoles a los bolivianos un sueño. El sueño de que su gobierno está industrializando al país para llevarlo a la gloria. No obstante, detrás de estas promesas existe una triste realidad y es que Bolivia está al borde del colapso. Así es, la economía boliviana es una bomba de tiempo que está por estallar en cualquier momento. Y la razón por qué está por estallar es porque el gobierno boliviano ya no tiene más dinero. Tiene un sinfín de recursos, pero no los puede extraer y se le está acabando el dinero. En este video te voy a detallar por qué Bolivia es un país que está al borde del colapso y se podría convertir en la nueva Venezuela. Pero antes que continuemos con este video, quisiera hablarte de la plataforma de FXView. FXView es una plataforma auténtica SN para hacer trading tanto de FX, pero también de CFDs en acciones, commodities, índices y también pares de criptomonedas. Es muy sencillo crearse una cuenta con FXView. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página, crearte tu cuenta, subir todos sus datos para verificar que eres tú el creador de la cuenta y tienes que depositar tan solo $50. FXView ofrece tres tipos de plataforma, la MT4 que es la más común, la MT5 y la ACT Trader que es personalizable. Lo que destaca a FXView de todas las demás plataformas es la cantidad enorme de pares de divisas para el trading, pero también el apalancamiento que ofrece. Tú puedes tener hasta 500 veces en apalancamiento, algo que es una completa locura. Y olvídate de pagar comisiones altas con otros brokers de FX. FXView tiene de lejos los spreads más pequeños en el mercado, como verás aquí, y solamente ganan $1 por cada $100,000 invertidos. Algo que a mí me gusta mucho de FXView es que la plataforma tiene un servicio al cliente realista. FXView le da a sus clientes tanto a nivel de chat, pero también vía telefónica 24 horas al día, 5 días a la semana. Ahora, FXView tiene una promoción. Si tú te creas una cuenta, FXView te regalará el 30% adicional de cualquier depósito que sobrepase los $200. Te dejaré un link en la descripción de este video para que empieces a hacer trading. Empecemos hablando de las finanzas del gobierno boliviano. Aquí en este gráfico verás las famosas reservas de las monedas extranjeras. Estas reservas son como la caja de ahorros que tiene un país y están denominadas en dólares. Hace 10 años, Bolivia tenía casi $14,000 millones en reservas internacionales. Pero, como verás, este monto se ha estado desplomando cada año, llegando a tan solo $165 millones hoy. La razón por qué este dinero se fue desapareciendo es porque el gobierno lo ha estado gastando sin cesar. Aquí en este gráfico verás el presupuesto del gobierno boliviano. Como verás, desde el año 2014 el gobierno ha estado teniendo un déficit en relación a su economía. Un déficit significa que el gobierno gasta más dinero de lo que recibe. Ahora, el gobierno no puede estar en lo negativo, lo cual los lleva a financiar dicho déficit al prestarse dinero, pero también al usar dinero de sus reservas internacionales que ya te las mostré. Y como verás, estas reservas se han estado deteriorando sin parar hasta llegar a los $165 millones hoy, lo que equivale al 1% de lo que tenían en el 2014. Pero el tema de las reservas y el déficit fiscal es solamente la punta del iceberg. Actualmente el gobierno de Bolivia está más endeudado que
nunca. Como te dije anteriormente, para financiar su déficit, el gobierno también se ha estado prestando dinero. Aquí en este gráfico verás la deuda en relación a toda la economía boliviana. Esta cifra llega a casi 83% de la economía boliviana. Es decir que si Bolivia quisiera pagar sus deudas, va a tener que poner a trabajar a todo el país por un mínimo de 11 meses como esclavos. Entonces, si damos un paso atrás, el gobierno de Bolivia tuvo un periodo de bonanza que llegó a su máximo en el año 2014. En ese entonces, el gobierno tenía casi 14.000 millones de dólares a su disposición. Pero desde ese año, el gobierno ha estado gastando más dinero de lo que tiene, entrando en déficit. Para poder cubrir dicho déficit, el gobierno ha utilizado todos sus ahorros y también se ha estado prestando dinero a niveles completamente insostenibles. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿De cómo obtuvo tanto dinero el gobierno de Bolivia en el año 2014 y en qué se lo gastaron? Pues resulta que Bolivia es uno de los países más ricos en recursos naturales en el mundo. Desde la época colonial, Bolivia ha sido uno de los exportadores más grandes de todo tipo de metales preciosos. Y uno de los recursos que llevó a Bolivia a sus años de bonanza fue el gas natural. Así es, aquí en este gráfico verás cuáles son las mayores exportaciones de Bolivia. Como verás, los recursos naturales dominan las exportaciones y el gas natural es el número 1. Resulta que durante los años 2000, las grandes empresas petroleras internacionales descubrieron reservas de gas natural enormes en Bolivia. Y durante el primer mandato de este personaje, Evo Morales, él decidió nacionalizar todas las empresas explotadoras y productoras de hidrocarburos en Bolivia. En simples palabras, él expropió todas las inversiones y operaciones de las empresas internacionales para que le pertenezcan al gobierno boliviano. Y ojo, fueron estas mismas empresas extranjeras las que encontraron dichas reservas de gas. En fin, esta nacionalización fue exitosa para el gobierno. El gobierno, mediante su empresa estatal YPFB, empezó a explotar y vender el gas que se encontró a sus países vecinos como Brasil, Paraguay y Argentina. Y fue esta venta de gas que llevó al gobierno boliviano a vivir años dorados, donde al gobierno le entraba más dinero de lo que él gastaba. En ese entonces el gobierno estaba con muy pocas deudas y tenía mucho dinero para gastar. Y fue ahí que empezó el despilfarro. El gobierno boliviano empezó a dar beneficios sociales, empezó a fundar colegios, hospitales y también empezó a invertir cantidades enormes de dinero para industrializar Bolivia. Algunos de estos proyectos fueron plantas de urea y amoníaco, refinerías de gas y petróleo, plantas de azúcar y muchas otras industrias. Pues la mayoría de estos proyectos industriales no fueron lucrativos y muchos los consideran un fracaso. Un despilfarro del dinero que se obtuvo al vender el preciado gas boliviano. Pero eso nos lleva a otro gran detalle. El ciudadano boliviano está mal acostumbrado por su gobierno. Así es. Como todos los gobiernos latinoamericanos, el partido político dominante en Bolivia se llama Movimiento al Socialismo y, como lo dice su nombre, tiene políticas de izquierda y populistas en un país con mucha pobreza. Pues una de estas políticas son las subvenciones del gas, la gasolina, el diésel y también el trigo. Es decir, el gobierno importa todos estos productos pagando un monto más alto, pero se los vende a los ciudadanos bolivianos a un monto más bajo. Solo para darte un ejemplo, un litro de gasolina en Bolivia vale alrededor de 40 centavos de dólar, mientras que en el país vecino de Brasil, ese mismo litro vale casi 3 veces más. Y siendo la gasolina, el diésel, el gas y el trigo los motores de la economía, pues esto está creando un nivel de inflación bajísimo en el país. Aquí en este gráfico verás los niveles de inflación en Bolivia. Como verás, en los últimos 5 años, la inflación en Bolivia ha rondado el 1 a 2% anual. Acuérdate, la inflación significa la subida de precios al consumidor. Eso quiere decir que los precios de los productos que consumen los bolivianos apenas han subido. Mientras que en los países vecinos como Argentina o Brasil, la inflación es muchísimo más alta. En fin, todo esto está muy bien, no hay ningún problema. Pero es completamente artificial, ya que el gobierno de Bolivia importa los recursos más importantes de la economía como la gasolina, el diésel, el trigo y los mantiene baratos. No obstante, para poder mantener todo este sistema de baja inflación y precios bajos de todos estos recursos, el gobierno tiene que gastar muchísimo dinero. Y es ahí que llegamos al problema más importante que tiene Bolivia.
¿Se acuerdan que les mostré que Bolivia ya no tiene ahorros al ver las reservas internacionales? ¿Y se acuerdan que les mostré que el gobierno de Bolivia está más endeudado que nunca? Pues esto significa que el gobierno de Bolivia ya no tiene más dinero. Se ha acabado el dinero y el gobierno está haciendo lo imposible para poder mantener este sistema de subvenciones de la gasolina, del diésel y del trigo. Una de estas medidas es al intervenir en el sistema bancario y tomar control sobre los dólares que circulan en Bolivia. Este es otro detalle muy importante. Al gobierno de Bolivia le interesan los dólares que circulan en el país porque ellos utilizan esos dólares para poder importar gasolina, diésel y trigo. Por lo tanto, el gobierno de Bolivia ha tomado control sobre los fondos de pensiones llamados AFPs. Estos fondos de pensiones le pertenecen a todos los trabajadores bolivianos y son enormes, con más de 20.000 millones de dólares ahorrados que, en teoría, deberían invertirse en activos que dan buenos rendimientos. Y muchos de esos activos eran acciones en la bolsa de otros países y deudas en forma de bonos corporativos y gubernamentales de otros gobiernos. Pues el gobierno ha decidido tomar control sobre estos fondos de pensiones, lo cual significa que ellos pueden controlar esos dólares, ese dinero. Pero el gobierno ha ido aún más allá. El gobierno ahora ha prohibido que los bancos bolivianos tengan más del 8% de sus activos fuera del país. Es decir, el gobierno los ha forzado a los bancos a repatriar su dinero. Al repatriarlo, esto significa que esos dólares vuelven a Bolivia bajo el control del gobierno. A raíz de todo esto, el dólar en Bolivia está sufriendo la misma trayectoria que el dólar en Argentina. Es decir, según el Banco Central de Bolivia, el dólar se intercambia por 6.97 pesos bolivianos, un monto que se ha mantenido desde hace más de una década. Pero la realidad es que existe un mercado negro donde actualmente un dólar se intercambia por 7.70 pesos bolivianos, una diferencia mayor al 10%. La razón por qué existe este mercado paralelo es gracias a la escasez de dólares en el sistema bancario, ya que el gobierno se lo lleva todo para sus propios gastos. Ahora, demos otro paso atrás. Entonces, el gobierno de Bolivia ha tenido un periodo de bonanza desde el año 2014, pero ese dinero se lo han gastado en proyectos fallidos y también al mal acostumbrar al ciudadano boliviano con subvenciones. Es decir, el gobierno le da a sus ciudadanos gasolina, diésel y trigo mucho más barato que del mercado internacional. Pero para poder hacer todo esto, el gobierno tiene que gastar mucho dinero de su bolsillo para poder importar todos esos recursos y vendérselos a un descuento a los bolivianos. Y ahora que el gobierno ya no tiene dinero, el gobierno está utilizando la fuerza para nacionalizar y controlar el flujo de dólares en el país. Esta, aunque es una medida que ha funcionado temporalmente, también ha causado un mercado negro de dólares. Y es ahí donde viene la gran pregunta. Con un gobierno sin dinero y una población dependiente de las subvenciones del gobierno para poder comprar gasolina, diésel y trigo, ¿qué va a pasar ahora? Pues en teoría el gobierno tiene tres opciones. La primera es que se endeude aún más. La segunda es que encuentre una nueva fuente de ingreso. Y la tercera es decidir parar de darle al pueblo boliviano gasolina, diésel y trigo barato. Pues la primera opción no es viable, ya que el gobierno boliviano tiene una de las calificaciones crediticias más bajas del mundo según Standard & Poor's. Esto obviamente impide que Bolivia se preste más dinero, pero según la aprobación del presupuesto gubernamental para el año 2024, el gobierno va a intentar pasar todo este año endeudándose aún más de lo que está. La segunda opción es la que el gobierno plantea con el litio. Es decir, el gobierno dice que va a salvar a Bolivia del colapso al explotar e industrializar el litio. Como te acordarás a comienzos de este video, Bolivia está sentada sobre una mina de oro de litio. Pues para poder explotar este litio se requiere de inversiones de miles de millones de dólares. Este es dinero que el gobierno no tiene, pero desde mediados del año 2023, Bolivia firmó con empresas chinas y rusas para poder explotar dicho litio. El gran problema es que dicha explotación tarda mucho tiempo y puede que Bolivia no vea una fuente de ingresos significativa de litio hasta el año 2027. Por lo tanto, esta opción tampoco es viable. Finalmente, está la opción de que el gobierno arregle sus finanzas y deje de subvencionar la gasolina, el diésel y el trigo. Pues si llega a pasar esto,
Los precios de todas las cosas en Bolivia se van a disparar, mientras que los salarios probablemente no suban al mismo ritmo. Esto va a causar una inflación descontrolada que llevaría a una inestabilidad social y política. Lamentablemente, es este el escenario más probable y probablemente la única salida saludable. El gobierno va a tener que lentamente dejar de subvencionar la gasolina, el diésel y el trigo. Pero esto lo van a hacer de una manera un poco extraña. Lo harán probablemente al causar escasez de diésel y gasolina dentro del país, lo cual va a tener efectos en toda la economía, ya que estos son los combustibles más importantes para producir de todo. Por lo tanto, el futuro de Bolivia es uno que no pinta para nada bueno y está al borde de una crisis económica muy seria. Pase lo que pase, se vienen años difíciles para Bolivia sin importar quién esté o no esté en el poder. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué crees que va a hacer el gobierno boliviano ante semejante situación? ¿Y quién crees que va a dar la cara ante semejante situación?